Este es el tiempo donde el Señor va a derramar su bendición. Todo lo que ha prometido, el tiempo se ha cumplido. Así que pero es necesario que renovemos nuestra mente, que la transformemos, como dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y habíamos mirado cómo Noé no se amoldó a su presente siglo y pudo comprobar la buena voluntad de Dios. Y ahora hemos estado mirando la vida de Abraham, cómo la voluntad de Dios para Abraham era que él sea llamado el padre de la fe. Pero para ganarse ese nombre, ese título, tuvo que enfrentar a los enemigos de la fe, que eran el temor, la duda, la incredulidad. Y miramos cómo Dios tiene paciencia con Abraham. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar a su padre, a Taré, para sacarlo de la tierra a la cual él lo había llamado. Luego vemos cómo se enfrenta a la mentira, porque después tiene que mentir, que es por temor a que lo maten. Miente que su esposa es su hermana, dice, por temor a que no lo maten. ¿Ve? Después el Señor le promete la tierra y duda, y dice: ¿cómo es que me darás? Le dice que le va a dar descendencia. Le dice: ¿y cómo me vas a dar si el que me va a heredar es Eliezer, mi siervo? Y después le dice: te voy a dar esta tierra, ¿y en qué la conoceré? Y duda, temor, duda. Entonces después vemos como por incredulidad se deja seducir de la esposa y cae, se deja persuadir. Dice Génesis 16 que Abraham cedió para poder llegar a tener un hijo, que ese hijo que nada que llegaba. Entonces mire cómo el Señor tuvo que tenerle mucha paciencia a Abraham, y esa paciencia es la que Dios tiene con nosotros. Dios es un Dios paciente con nosotros. Nosotros podemos darnos cuenta en nuestras vidas cómo Él ha sido paciente con nosotros. Amén. Yo he visto cómo Dios ha sido muy paciente y tolerante conmigo. Y veo cómo también con Abraham lo fue. ¿Sí? Y ahí, bueno, en ese pequeño resumen podemos ya entrar en tema donde habíamos quedado la última vez. Dice Génesis, capítulo 16, versículo 16, y lo empatamos con el capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 17. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mire, a Dios no le perdona cuando Abraham le dice, lo saca de la tierra, le saca de Ur de los Caldeos, tuvo que usar al papá, pero Dios le tiene paciencia en eso. Luego viene y miente y no le cree, y tranquilo, bueno, le pasa, Dios es paciente, lo ayuda, pero cuando va y tiene un hijo con Agar, creyendo que Dios le iba a bendecir por ahí el Señor le hace silencio. 13 años, ahí quedó. Eso ofendió a Dios, porque en las demás pruebas del temor, de la duda y de la incredulidad, Dios siempre estuvo ahí, y ahí teniéndole paciencia. Pero eso le ofendió a Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba forzando el propósito. Y cuando nosotros, si hay algo que a Dios no le agrada, es que nosotros actuemos por impulso, en la carne, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces el Señor se hace a un lado y dice: bueno, ok, está bien, hágalo a su manera. Vaya,
estréllese. Y así fue. Y nosotros decíamos, me recuerdo la última clase, que qué feo, qué triste que Dios no te hable, y Abraham no le habló por 13 años. Uy, y por eso el escritor da las edades, dice, era de 86 años cuando nació Ismael, y cuando tenía 99 años se le apareció Jehová. Uy, y en ese periodo, Abraham creyó que, bueno, sí, listo, fue Ismael, ya. Y eso no le agradó al Señor. ¿Por qué? Porque lo quiso hacer las cosas a su manera. Y no hay nada más terrible para uno querer hacer las cosas a mi manera, a mi manera, a mi manera. Y ahí es donde el Señor se hace a un lado. Entonces ahí es donde las personas se estrellan. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para que las cosas salgan bien. Nos hemos estrellado por hacer las cosas a mi manera, es que yo creo que es así. Y no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Y como Abraham metió la mano, Dios se hace a un lado. ¿Ve? Entonces, qué duro eso, qué difícil. Pero el Señor, que es hermoso, que Él es el Dios de las oportunidades, le vuelve a dar otra oportunidad. Porque el propósito tenía que cumplirse. Porque Él había dicho que Abraham sería el padre de multitudes. Y hasta ahí Abraham se viene rajando. ¿Ve? Se ha dado cuenta en las enseñanzas. Pero Dios le da otra oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Ve? Hoy, por ejemplo, es una nueva oportunidad. Mañana Dios nos dará otra oportunidad. ¿Qué tal si el Señor nos pagara conforme a nuestras iniquidades? Nadie estuviera en pie. ¿Usted cree que estuviéramos en pie? No. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de segundas, terceras, 4 oportunidades. Porque es un Padre amoroso. Porque es un Padre que conoce nuestra condición. Y Él cumplirá su propósito en nosotros. Lo cumplirá. Y mire, con Abraham, como esa paciencia que le tiene. Y usted lee en el Nuevo Testamento el Padre de la fe. ¿Ve? Pero para llegar a ese título, Dios tuvo mucha paciencia con él. Entonces aquí dice aquí no dice en el versículo 1, no dice que Abraham buscó a Dios. No, fue Dios buscándolo. ¿Ve? Por eso a mí me gusta mucho ese versículo de Primera de Juan 4:19 que dice, si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Siempre va a ser Él buscándonos. Uno no lo busca. No es que uno buscó a Dios, no, Él me buscó. Él lo buscó a usted. Él usó cualquier calamidad, cualquier situación, cualquier cosa que tuvo que haber vivido y eso lo usó para atraerlo, para atraernos, con cuerdas de amor. Él es el que nos busca. Busque a Dios, sí, pero Él es el que siempre toma la iniciativa. Y cuando uno falla, y cuando uno tal vez se ha portado mal, es el Señor buscándonos. No buscándonos con la vara. A ver, ¿dónde te escondiste? ¿Qué es que hiciste? No. ¿Ve? A Caín le estaba dando la oportunidad. ¿Qué hiciste, hijito? ¿Qué pasó? Solamente quería que le cuente qué pasó y Caín no la cogió. ¿Ve? Y aquí es el Señor buscando. Dice, mire, el versículo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a analizar esto. Y se le apareció Jehová. Si no, ahí hubiera quedado Abraham. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso, la palabra Todopoderoso ahí es el Shaddai, que significa el todo suficiente. Yo soy la fuente de la bendición, significa el Todopoderoso. ¿Sí? Yo soy ese Dios suficiente para ti. Mire, y viene en el contexto. Viene en el contexto del capítulo 16 que es Agar e Ismael. Y con Agar e Ismael, Abraham
había hecho las cosas a su manera. Y entonces por eso se le presenta como el Todopoderoso. Le está diciendo, ya no hagas las cosas en tus fuerzas, ahora confía en mí. Ahora aprende a confiar en mí porque yo soy el Todopoderoso, porque yo soy el Todo Suficiente. Tu bendición va a provenir de mí, porque por eso se le presenta como el Todopoderoso. Mira lo que hiciste, ya pasó con lo de Agar e Ismael, ya listo, ya está. Pero bueno, pero de mí procede la bendición. Confía en mí. Yo soy el Todo Suficiente. ¿Ya? Por eso dice, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero aquí ya lo exhorta. Aquí ya lo está exhortando. Aquí ya le está diciendo, bueno, hay un propósito que cumplir. Así es que mi hijo, por favor, levántese. Hay un propósito que cumplir. No vamos a quedarnos lamentándonos por lo que no se dio. Vamos a ver lo que sí se va a dar. Anda delante de mí. Y delante de mí vive en mi presencia. Vive en mi presencia. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que vivamos en su presencia. En su presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto es lo que significa, y perfecto no es ese perfecto de que no falla, perfecto, intachable, que no comete errores. No, ese perfecto no. Ya ahí está traducido perfecto en la Reina Valera. Pero lo que significa es, anda delante de mí y vive, valga la redundancia, vive una vida consagrada y dedicada al Señor. Eso es lo que le está pidiendo. No a tus fuerzas, no a la carne, no a lo que estabas viniendo, no a lo como has venido haciendo las cosas. No. Para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dedicado al Señor. Eso quiere que nosotros nos dediquemos al Señor. Estar dedicados a Él. Otra palabra que significa perfecto es maduro. Le dice, ya, madure, hijo. Es hora de madurar. Ya nada de andar jugando con que Agar, que mintiendo, que Sara es mi hermana, y en qué conoceré, que voy a heredar. ¿Y cómo? Si allá preguntándose, no, ya, se acabó. Porque ahí hay un propósito que cumplirse. Se acabaron las dudas, se acabaron los temores, se acabó la incredulidad. Y para este tiempo eso es lo que Dios pide de nosotros. Que nos abandonemos en Él. Abandonarnos en Él. Y que maduremos. Amén. Amén. Bueno, anda delante de mí y sé perfecto, le dice. Y vamos al versículo 3. Dice el versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, fue una sorpresa, mire. Entonces Abraham, cuando escucha esto, se postra. Oh, vaya, qué hermoso. Acogió. Se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto está contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Miren. Y cuando el Señor lo exhorta, le dice, bueno, se acabó ya el jueguito, ya, madure, yo soy el Dios todo suficiente, levántese. Y ahora te voy a dar una promesa mayor todavía, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Y Abraham significa padre enaltecido, y Abraham significa padre de multitudes. Ahora para él eso era un desafío tremendo. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Si aún así, sin hijos, andaba diciendo que era un padre enaltecido, peor ahora que ande diciendo que es padre de multitudes.
O sea, eso era un desafío para él. Porque no tiene hijos y ya está viejito. Y entonces se fue a la notaría y entonces dijo, bueno, ya no me voy a llamar Abraham, ahora me voy a llamar Abraham, padre de multitudes. ¿Usted cree que la gente no se le reía? ¿No cree que la gente le dijo, pues este está loco? Este está loco, ¿cómo es que anda diciendo que es padre de multitudes y ni siquiera tiene un hijo? ¿Ve? Y ahora vamos a mirar más adelante por qué sí creyó. Porque se llama las cosas que no son como que si fuese. ¿Ya? Porque le creyó a Dios. El Señor le dijo, usted se llamará padre de multitudes. Amén. Listo, padre de multitudes. Y entonces así andaba él diciendo, yo soy padre de multitudes, ya viejito, de 100 años. Y la gente se le podría burlar, ¿o no? Pero le creyó a Dios. Y aquí ya empezó a creerle a Dios. Aquí ya empezó a creerle al Señor. Y hay que confesar esto. Y hay que confesar la palabra. Y hay que creerla la palabra. Y declararla. No importa que parezca que no tiene sentido. En Abraham parece que no tiene sentido. Pero tenemos que seguir confesando la palabra. Ahora que orábamos por las enfermedades y por esos virus que andan por ahí, no, tenemos que seguir confesando la palabra, declarando la sanidad. Diga el débil, fuerte soy. Bueno, vamos a seguir declarando. ¿Por qué? Pues porque así el Señor dice que lo hagamos. Y Abraham andaba diciendo, soy padre de multitudes. Y sin tener un hijo, imagínense. Sin tener un hijo. Pero se cumplió. Y entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que tengamos esa fe. Lo que dice ahí, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y la perfección aquí es creerle a Dios. Vamos a creerle al Señor. Y entonces vamos a comprobar la buena voluntad de Dios. De lo contrario, tenía que creer esto. Y mire lo que dice el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero esta risa es de fe, de gozo. ¿Por qué? Porque aquí dice, se postró sobre su rostro y se rió de alegría. Ahí le entró la palabra así. Qué hermoso. ¿Ve? Ahí ya creyó, por fin se liberó del temor, de la duda y de la incredulidad. Ya se fue. Creo que él lo daba todo por perdido, pero cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. Y serás llamado padre de multitudes. Y dice que se postró y se rió, pero esa risa ahí no es de burla, dice se postró o de duda. Se postró y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo. Sí, creyó. Por fin llevamos no sé cuántas, 3 clases creo, mirando cómo no nada que creía, hasta que ya creyó. Hasta que por fin creyó. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Perfecto. Creyó. Por eso dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Personas que no confiesan la palabra es porque no creen. No cree. Lo hizo. Y mire, y después, ahí ya creyó, ya listo. Y se rió. ¿De cuando el Señor le da una promesa, no le ha pasado? Que uno se ríe cuando ya la ley, bendito Dios, a mí me ha pasado. En alguna ocasión que Dios me da una promesa, una palabra, entonces uno se ríe y dice, Señor, qué hermoso.
Cuando el Señor me da un mensaje, me río, ya, gracias, Señor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo, a hombre de 100 años le van a hacer un hijo, sí. Y todavía nada de nada, pero se gozó. ¿Ve? Y eso quiere el Señor, que nos gocemos antes de ver la bendición. ¿Ve? Que hoy se acueste y diga, yo estoy completamente sano, confinado al éxito. Este año va a ser mi mejor año. Amén. 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 Y entonces, siendo así, mire, y el ejemplo de su madurez viene ya en el capítulo 22. En el capítulo 22, mire, versículo 1 en adelante dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire ya la transformación de Abraham. Si antes no le creía por el hijo, y cómo haré para heredar, y cómo haré esto, y cómo va a ser esto, y le reclamaba al Señor. Pero en este momento, ya a estas alturas, ya maduró, ya se perfeccionó. Génesis 17:1 es la clave, es el antes y el después de Abraham. Y cuando ya se lo pide como sacrificio, no puso objeción. ¿Ve? Ya, listo, dijo. Bueno, si usted me lo pide, yo lo sacrifico. Esa obediencia ya. Estuvo dispuesto ya a sacrificarlo, no importó ya. Vaya. Ese es ejemplo de madurez. Cuando Dios ya nos pide algo y nosotros no, ya no importa. Cambie esto, listo, deje eso, ya. Hágalo, no importa, siga. Y le está diciendo que sacrifique al hijo. Y él no puso ni la menor objeción. En holocausto. ¿Y sabe cómo son los holocaustos? El holocausto primero tenía que degollarlo y después hacerlo en pedacitos. O sea, lo que Dios estaba pidiéndole, ¿ya? Era que lo haga pedacitos a Isaac. Para Abraham eso debía ser durísimo porque esas costumbres eran paganas. De sacrificar a niños, jóvenes. Pero obedeció, pero se negó. Entonces eso es lo que el Señor quiere, ya ese punto. Qué hermoso que lleguemos a ese punto donde el Señor diga, listo, hagan esto, vamos. Deja eso, listo, hagámoslo. Ve a tal parte, voy. Dame eso, se lo doy. No hable así, no hablo. Deje ese pecado. Haga esto. Ya. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, anda delante de mí y sé perfecto. Madure. Y el Señor quiere que nosotros ya vivamos así de una manera madura. No tiene que movernos cosas sencillas, lo que diga la gente, el afán del mundo, cosas como esas. Ya no, ya no. Y por eso después, el apóstol Pablo escribe esto de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, aquí ya se cumple la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 4, 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ese era el propósito, esa era la voluntad de Dios para Abraham, ponerlo como padre de muchas gentes. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Abraham comprobó la buena voluntad de Dios, la comprobó. Amén. Ese es otro ejemplo más, ¿ya?
Ya miramos a Noé y hoy terminamos mirando a Abraham, que sí cumplió y sí comprobó la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la comprobó. Dios dijo: voy a hacer de ti padre de muchas gentes. Y Dios no miente, y a Dios no le queda mal nada, no le queda grande nada, lo hizo. Y le tuvo paciencia, Abraham, le tuvo paciencia. Así Dios nos va a ayudar a nosotros a llegar a nuestro camino, pero tenemos que aprender las cosas en el camino, tenemos que aprender. Las cosas que hemos tenido que vivir, atravesar, tenemos que aprender de ellos, para no estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y está hablando de Abraham, y mire lo que él hizo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y eso está hablando, ¿sabe de qué está hablando? De Génesis 17. ¿Ve? Mire, lo especial, lo bonito es que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, están las verdades encapsuladas en historias, en personas, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento se abren. ¿Ve? Entonces, ¿cómo hubiéramos sabido todo esto si el Señor no le revela al apóstol Pablo? Y dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Se acuerda que se postró y se rió y dijo: sí, hombre de 100 años le va a dar? Ahí se estaba cumpliendo esto. Y esto le revela, el Señor le revela al apóstol Pablo, mire, después de tantos años, que ese día así le pasó a Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Se acuerda cuál era la promesa? Padre de muchas gentes. Conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y mire, y aquí vence a los enemigos. Llega un momento donde los enemigos no se enseñorearán de nosotros, no se van a enseñorear más. Y el temor se le enseñoreó a Abraham, la duda, la incredulidad se le enseñorearon, lo llevaron a cometer errores, mire esos horrores de Ismael, y de negar a la esposa, y de dudar. Pero llegó el momento donde uno le pone el estate quieto a los enemigos, ya no más. Maduró. La palabra madurar también significa ser perseverante, correcto, ¿ya? Anda delante de mí y sé perfecto, y sé correcto, y sé íntegro, ya no más. Y llega entonces y dice: y no se debilitó en la fe, considerando que su cuerpo ya estaba como muerto. Tampoco dudó por incredulidad, ya no le dio lugar. Ya no dudó por incredulidad. Dice: ya no dudó, tampoco dudó por incredulidad. Dudó, incredulidad. ¿Se acuerdan? Los enemigos, ya no. Hasta aquí llegaron. Y para nosotros comprobar la buena voluntad de Dios, tenemos que ponerle un estate quieto a sus enemigos. A ese pecado, a ese vicio, a esas palabras, a eso que le anda rondando, a ese temor, a lo que sea. Tiene que poner un estate quieto, pero de verdad. ¿Ya? Porque el enemigo sabe cuando uno va ya decidido. Pero cuando uno está todavía que sí, que no, y que bueno, de vez en cuando, nada. El pecado todavía se sigue enseñoreando. Pero cuando se pare de verdad, dice: no, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegaste. No más. Me la juego, me voy tras mi bendición. Me voy a comprobar la voluntad de Dios. Ya no más, ya no voy a ser pelele del pecado. Ya no voy a ser pelele de las habladurías y de los pecados del alma, de la carne, de lo que sea. Lo que sea que los quiera detener. Dice que nos despojemos del pecado que nos asedia. Y hay que poner un stop, y dice: y no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe, considerando que su cuerpo estaba ya muerto, siendo casi de 100 años.
No, se rió, ¿se acuerda? Hombre de 100 años le van a hacer hijos, sí, está loco. Esa fe. Entonces ahí uno ya, pero pasó un proceso, ¿no? Pasó un proceso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. ¿Qué es dar gloria a Dios? Dar gloria a Dios no es cantar gloria a Dios. Bueno, que no está mal. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es atribuyéndole a Él la bendición. ¿Se acuerda del Todopoderoso? Yo soy el Todopoderoso, el Todosuficiente. Confiando en su poder, dándole gloria a Dios, confiando en su poder, en el poder de Dios. Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Va a cumplir, está escrito. Y por eso tenemos que dar gloria a Dios, porque no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible. Hoy conversábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, Dios ha prometido, hablábamos con mi hija de una hermana que le ha prometido muchas cosas, ¿no? Decía, pero esta hermana, ¿será que ve las bendiciones aquí en la tierra? ¿O será que son para el cielo? Decíamos, no, es aquí en la tierra también. Es en la tierra que va a haber la bendición de Dios, porque Él lo dijo. Y por eso damos gloria a Dios por eso, por esa liberación, por esa sanidad, por esa prosperidad. La vamos a ver. Bendito Dios, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasa. Y vamos a ver la bendición de Dios, y vamos a ver hogares restaurados, vamos a ver sanidades, vamos a ver milagros. Y todo lo que usted ha estado esperando, Dios lo va a dar. Por eso dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y cuando quiera menguar la fe, dé gloria a Dios. Cuando tal vez vea que no se está dando, porque hay días difíciles y que parece que no se da y que no se da, ya nada de estar llorando, Dios, entonces no voy a la iglesia, entonces ya no voy a orar, nada. Fortalezcámonos dando gloria a Dios. Ponga una alabanza, póngase a cantar, adore, alabe al Señor, levántese con autoridad, con fuerza y siga creyendo. No dudó en incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Dios es poderosísimo y me va a cumplir lo que me ha prometido, porque Él no miente, él tampoco me ilusiona. ¿Qué Dios sería que nos ilusione y que nos deje ahí? Y si estamos batallando con algo, nos va a ayudar, como lo ayudó a Abraham. Abraham le tuvo una paciencia, bendito Dios. Y hasta inclusive no le habló por un tiempo, pero después fue y lo buscó. Le dijo, venga, porque si yo no lo busco, usted no me busca. Ahí está contento con su Ismael. Y va y lo busca, y lo levanta, lo fortalece, le cambia el nombre, lo anima, y creyó. Y el apóstol Pablo escribe que ese día pasó esto, todo esto. Plenamente convencido de que Dios era poderoso para darle lo que le ha prometido. Usted y yo tenemos que estar convencidos de que el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido. Convencido. ¿Qué es convencido? Es estar jugado, ya listo, es que es así. Y nada tiene que ver lo que los demás piensen o no piensen. La fe es personal. Es personal. No es una fe colectiva. Si el hermano de al lado no cree, bueno, oremos para que crea, pero yo voy tras mi bendición. Yo sí creo que Dios es poderoso para darme lo que me ha prometido. Y tal vez si se demora un poquito, bueno, que se demore. Pero que me lo da, me lo da. Amén. 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 Así que Abraham comprueba la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y claro que se convirtió en padre de muchedumbre de gentes.
Abraham. Mencione a Abraham a los judíos. Vaya, es el padre. En el cristianismo, por supuesto, Abraham. Dios mismo dice, yo no soy Dios de muertos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese lugar en el Tártaro le colocaron el nombre de él, seno de Abraham. Las religiones más predominantes vienen de Abraham. Las naciones vienen de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, dicen Gálatas, por la fe. ¿Ve? Lo cumplió, lo hizo. ¡Wow! Vaya, muy bien Abraham, es la forma. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia, no por obras, sino por justicia. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a tomar el ejemplo de Abraham, pero mire lo bonito de Dios en el trasfondo. Dios dijo, como conclusión, ya terminemos aquí. El Señor dijo, de Abraham voy a ser padre de muchedumbres. Y su vida decía que no, porque era su esposa estéril. La vida de Abraham, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Hasta el capítulo 17 de Génesis. Pero ahí el Señor, con su amor, con su oportunidad, lo levanta. Abraham cree y se escribe esto. Y Abraham comprueba la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué podemos resaltar de Abraham para terminar? Lo que dice aquí Romanos. Me gusta ese versículo. No se debilitó en la fe, tampoco dudó por incredulidad, sino que estaba convencido que Dios era poderoso para darle lo que le ha prometido. La fe. El justo por su fe vivirá. Con la fe se logra lo que Dios dice que se puede lograr. Certeza y convicción. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar.